Bienvenidos, hola, bienvenidos, ahora sí, ¿cómo están? A este espacio de que no le metan cuento, un espacio, por supuesto, para los jóvenes, para que conversemos de temas coyunturales y temas de interés. Ustedes saben que cuando ustedes me ven aquí sentado es porque vamos a hablar de temas políticos, es porque vamos a hablar de las situaciones que pasan a nivel electoral y por supuesto también a nivel en el Congreso, a nivel de todos los movimientos que nos encontramos en la política. Esta semana ustedes muy seguramente han escuchado el término o las palabras moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por unos bombardeos en donde al parecer han asesinado a 15 menores de edad dentro de unas operaciones militares. Y esto ha llamado mucho la atención porque en el Congreso se trata de una moción de censura a un ministro. Hoy vamos a tocar este tema sobre la moción de censura, pero no por el lado, por supuesto, del debate de lo que viene por parte del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sino más bien por el término como tal. ¿Qué es una moción de censura? ¿Qué opinamos los jóvenes de moción de censura a un miembro de un gabinete presidencial? Y lo más importante, ¿funciona o no? ¿Es un mecanismo inútil o es un mecanismo útil? Porque no ha funcionado una moción de censura nunca contra un ministro. Así que ustedes ya saben, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Nos encontramos en Noticias Caracol en vivo en YouTube. Nos pueden también a WhatsApp. Escríbanos al 315-366-0201. Ustedes ven ahí en pantalla el número para poder leerlos. Comentarios, por favor, que sea texto para poderlos leer y no en audio, porque no los podríamos pasar. Entonces ya saben, ahí escríbanos al 315-366-0201. Y bueno, y entrando en materia, tengo dos personajes interesantes, que es la primera vez que están en Que no le metan cuento, que les gusta la política, que son jóvenes y que quieren hablar. Por supuesto, vamos a darle la bienvenida entonces primero, las damas, a Juliet. Juliet, bienvenida aquí a Que no le metan cuento. ¿Cómo has estado? Un placer conocerte. Hola Juan David, buenas tardes. Estoy muy bien, gracias. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de estar aquí en Que no le metan cuenta, hablando de política, de lo que nos gusta. Y bueno, estamos aquí para que nuestra voz como jóvenes sea escuchada. Muchas gracias. Juliet, ¿tú normalmente a qué te dedicas? O sea, ¿te gusta la política? ¿Te metes ahí todo el tiempo? Sinceramente, mm, me gusta la política desde que empecé a trabajar en el Congreso, Ok. hace más o menos año y medio. Realmente antes no estaba en este mundo de la política ni de nada de eso. Era muy apática a todas estas cosas, pero ya después de uno estar aquí en este espacio, uno realmente le toma mucho amor a esta labor. Eh, Estoy muy agradecida realmente por la oportunidad de estar aquí construyendo país. eh, Ayudando realmente a que muchas cosas cambien, poniendo ese granito de arena que antes no me lo imaginaba, pero ahora lo agradezco muchísimo. Bueno, pero chévere porque nos volvimos políticos. Les confieso que yo también estaba de pronto en ese lado de que, ay, qué política, pero bueno, terminamos en esto y nos gusta y por eso hablamos de estos temas. Nuestro segundo invitado es Miguel Ángel. Les confieso, Miguel, y voy a ser sincero, y es que te estábamos esperando acá, pero entendemos, por supuesto, Bogotá está lloviendo, por lo menos en el norte, una lluvia bastante, prácticamente torrencial de un momento a otro. Entonces, por supuesto, Miguel no alcanzó a llegar a los sets de Noticias Caracol, pero lo tenemos ahí. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a Que no le metan cuento. Cuéntanos también un poco de ti. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola a todas las personas que nos están viendo en este momento por los canales, en las redes sociales. Nuevamente acá agradecido por la oportunidad de estar aquí. Y sí, Juan, el clima está muy complejo, pero aquí estamos cumpliendo la cita, estamos cumpliéndole al programa y sobre todo cumpliéndole a los jóvenes políticos que nos están escuchando en este momento y que quieren saber qué es lo que está pasando en el contexto político en esos momentos y sobre todo ahora con ese tema polémico de la moción de censura. Y Vean, pues, ¿qué les cuento? Allá más que bienvenidos en el municipio de Suezca. Y eso sería, Juan. eres de Suezca, pero estás aquí en Bogotá, obviamente. Sí, sí, Juan. Estamos por aquí en la ciudad capital. Actualmente, pues soy voluntario de la Fundación Domo Paz en el Congreso de la República haciendo visitas guiadas. Entonces nosotros llevamos jóvenes de todo el país, específicamente pues de acá de los sectores más cercanos, a que conozcan el Congreso, a que conozcan sus instalaciones, para que sepan cómo funciona y estén más empapados del tema. Y que Oiga, no pero coman cuenta.
Pero súper chévere para poder ir visitar el Congreso y eso. Vea, vamos a hacer una cosa para ser más inmersivos en este tema del Congreso. Vamos a tener, ustedes saben que tenemos un espacio de media hora, un poquito menos, pero vamos a hablar de la moción de censura. Vamos a tener una chicharra, un timbre, que quiero que la escuchemos, a ver si en producción me ayudan a ponerlo, que es el tiempo que ustedes van a tener para poder hablar así como en el Congreso. Escuchémoslo y verán. ¿Ahí lo escucharon? Sí. Fuerte y clara. Listo. Ese va a ser el tiempito. Y yo, por supuesto, le voy a decir a mi productora Camila que me ayude porque así como en el Congreso, aquí nos vamos a medir también en el tiempo para que podamos hablar todos. Entonces, vamos a empezar. Moción de censura. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es una moción de censura? Julie, ¿qué es moción de censura? Particularmente, por manera muy específica, muy conceptual, Juan, una moción de censura es un mecanismo de control. Es un mecanismo de control que tiene el Congreso, los congresistas, precisamente para ejercer un control, para exigirle a los ministros, en este caso al ministro de Defensa, unas responsabilidades, para cuestionar sus responsabilidades frente a las actuaciones de ellos en el ejercicio de sus funciones. Realmente también es de alguna manera es como una aplicación del principio, pues que en derecho se llama de frenos y contrapesos, es un control que se hace una rama del poder a otra. En este caso, es el control que hace el legislativo frente a las actuaciones de un funcionario de la rama ejecutiva del poder público. Ahora, Ese es en resumen el concepto de moción de censura. no le voy a preguntar a Miguel porque obviamente la respuesta va a ser la misma, pero la siguiente pregunta o sea, ¿funciona? O sea, estamos hablando que de verdad funciona un mecanismo de control como moción de censura de un poder a otro, Miguel. Uy, Juan, pues es que para serte muy sincero, si bien la moción de censura existe y es un mecanismo de control, como lo dijo nuestra compañera, todo depende de qué pasa dentro del Congreso. Y para que una moción de censura pase, tiene que tener unas mayorías muy, pero muy fuertes. Y pues estamos en Colombia, Juan, y nosotros entendemos que evidentemente con los acuerdos que se hacen dentro de las plenarias es muy difícil que pase. Ahora bien, ojo porque la moción de censura no solamente es para los ministros y se tramita en el Congreso, también se puede tramitar en asambleas departamentales y en consejos municipales. ¿Y en eso ha servido, por ejemplo, en asambleas o en consejos? En consejos municipales, digamos que tenemos dos vertientes. Tenemos la moción de censura, que es para los municipios que tienen mayor capacidad adquisitiva, que son más grandes. Ahí sí, pues, dependiendo en cada municipio, es más fácil que pase porque no estamos hablando con ciento y péguele de congresistas, sino ya con máximo 16 corporados. O en otros municipios que ya son 9, 11, dependiendo la población. En los municipios sí se ve más seguido, es más efectivo, por decir así, porque Pero es no, más o sea, directo el Miguel, puntaje. una cosa es que si se ve o que sí tenga moción de censura, pero otra cosa es que cumpla el papel la moción de censura. O sea, para funcionarios, por ejemplo, locales, distritales o incluso departamentales, ha habido moción de censura en donde ya sea secretario tenga que ser retirado de su cargo. Sí, claro, en diversos municipios alrededor del país ha pasado, en los departamentos también, pero hay una cosa particular y es que en Colombia los municipios se clasifican por categorías. Los Ujú. municipios que son de categoría sexta, quinta y cuarta no tienen una moción de observación, una moción de censura como tal, sino una moción de observación. Y ahí es una crítica constructiva y yo digo que la ley se quedó corta, porque en estos municipios, digamos que se tramita esa moción de observación, pero con la diferencia en que si esta pasa, no es obligatorio que el funcionario salga. Entonces se queda netamente en una recomendación. Pero en los otros municipios de mayor categoría, en asamblea y congreso, sí. Vea, le salió el trin. Vea, si ve, Camila está pin de una. Oiga, pero entonces, Julie, ¿sirve o no sirve una moción de censura? A nivel de Congreso, yo puedo decir que realmente no se ven los efectos que dice la ley que debe tener. Como lo dice la ley que debe tener, que si se vota positivo la moción de censura, pues el funcionario debe salir del cargo, no ha ocurrido. Pero el efecto que sí tiene la moción de censura es que cuando están los votos, cuando realmente se consiguen los votos para votar favorable a una moción de censura, que fue lo que pasó con la ministra de las TICs, Audine, que
se dieron cuenta de que tenían lo que se existían los votos para retirar a ella del cargo y lo que hizo el gobierno antes de tener ese golpe tan duro a su gabinete ministerial fue pedirle la renuncia, que se retirara voluntariamente del cargo. O sea, es un efecto realmente en la moción de censura. Como tal, como está en la ley, como está en la norma, no. Pero lo que sí puede ocurrir es esto, que cuando se cuenten con los votos, este es el efecto, que el funcionario público se retire voluntariamente del cargo, que le pidan la renuncia, etcétera. Por ese lado, tiene ese efecto positivo. Si hablamos estrictamente de que se cumplan, como dice la ley, no, porque es muy difícil tener mayorías en el Congreso, es muy difícil, sobre todo cuando las mayorías son del gobierno, y como lo decía nuestro compañero, es muy difícil también con todos los acuerdos que se hacen aquí entre el gobierno, entre parlamentarios, es muy complejo. Pero de todas maneras considero que es una muy buena herramienta para cuestionar y responsabilizar a los funcionarios del gobierno por lo que hacen, por la forma en la que llevan a cabo sus actuaciones, cómo ejecutan realmente sus funciones. Porque más allá de que se vote o no se vote positivo, lo cierto es que sí hay un reproche, que sí hay unos cuestionamientos que son válidos traerlos al Congreso para discutirlos, para escuchar las posturas de los congresistas, de los partidos políticos. Me encanta la Deberíamos, chicharra. deberíamos saber cuánto tiempo tenemos. Creo que es la chicharra que la mejor, me encanta, 2 minutos, me fascina, porque así vamos pim pam pum. Hay cosas ahí que ustedes dicen y me llama mucho la atención. Ahora, uno de ellos tiene que, me están poniendo chicharra a mí. Uno de ellos, uno de los puntos que llama la moción de censura y que me llama mucho la atención es que, listo, es posibilidad para que en el Congreso se debata o se discuta la gestión que tenga algún tipo de ministro, hablemoslo a nivel nacional, pero ustedes tienen la razón en algo y esa es mi pregunta, Migue, tiene que ver como hasta qué punto un gobierno no amaña, pero sí empieza a hablar con su gente, empieza a hablar con sus congresistas para que una moción de censura no pase. Porque ahí estamos hablando de la situación nacional que ocurra en X o en Y cartera, pero también, por supuesto, de la cantidad de aliados que tenga un gobierno nacional en un congreso para que prospere una moción de censura, ¿no? Bueno, yo creo que un claro ejemplo de cómo funciona la moción de censura es con la reciente moción que se radicó ante el actual ministro del Interior, Armando Benedetti. Ese es un claro ejemplo de básicamente qué es lo que pasa cuando el gobierno, digamos, no toma ese reproche público y no lo tramita, por decir así, internamente, sino que sigue con esa persona en el poder. Y es que si la persona, por terquedad o por situaciones políticas o por acuerdos previos, quiere seguirse quedando en el cargo, pues básicamente la ley lo faculta a excepción de que la moción de censura pase. Es decir, la única forma de que realmente la persona salga del cargo obligatoriamente es si la moción tiene toda la votación que necesite para ser aprobada. Y lo que hemos visto anteriormente es que, pues obviamente para evitar el reproche público, lo que dicen es como que listo, salga usted tranquilo, le damos la palmadita en la espalda, no pasó Como nada y Bodinem, pues ¿no? es más bien como... Sí, es más bien como salir por la puerta grande en vez de salir con ese reproche público que pues obviamente todo el mundo lo va a conocer y que va a tachar evidentemente su hoja de vida. Es que ese es el tema. Vean lo que me dicen por acá. Oigan, nos están llegando bastantes mensajes en WhatsApp. Chévere, para que sigan comentándonos a través de WhatsApp al 315-366-0201. Dice Héctor Chávez de Cartagena. Héctor Chávez dice que está de acuerdo con la moción de censura. Cristian también no dice de dónde, pero nos dice, para mí es muy inútil e innecesario para este tipo de problemas políticos. Solo lo han utilizado para molestar al mandatario de turno. Y dice José Bolívar, hola Juan David, saludos, está buena la chicharra. Vea, le gustó la chicharra a José. Pero entonces quedémonos con el comentario de Cristian. Julie, es inútil porque es para molestar al mandatario de turno. ¿Hay requisitos para poder citar a una moción de censura? Sí, sí, claro. Principal, se debe cumplir con un número de firmas, o sea, debe ser el 10% de los integrantes de la corporación, algo así, más o menos. Se debe explicar, o sea, deben existir unos hechos, unos motivos que realmente llamen,
que sean suficientes para llamar a ese funcionario a una moción de censura, que, o sea, deben ser unos hechos relevantes, o sea, realmente relevantes. Obviamente el Congreso no llama, no cita a un funcionario de la rama ejecutiva eh, para pedir explicaciones sobre ciertas actuaciones o su gestión o la ejecución de sus funciones por capricho. Realmente eso es, se puede ver de esa manera cuando la citación la está haciendo la oposición, y porque pues, obviamente los partidos de gobierno, los Sí, no congresistas de creo que ellos gobierno no citen. van a citar a sus propios Sí, no. funcionarios a una moción de censura, pero no es para molestar, o sea, realmente es un control político que se está haciendo a un funcionario, porque es que, pues para eso están, para cumplir sus funciones, para cumplirlas bien y para venir a darnos explicaciones cuando se requieran por parte del Congreso, de la sociedad en general. O sea, no es realmente un simple capricho del Congreso llamarlos a dar explicaciones. ¿Tú qué opinas, Miguel? Bueno, una moción de censura siempre, digamos que se motiva a través de un cuestionario. Ese cuestionario simplemente es básicamente la función de control político. Como congresistas, como diputados, como concejales inclusive, uno puede radicar un cuestionario para que el funcionario vaya y rinda cuentas prácticamente. Ahora bien, no sé si ustedes recuerdan que hubo una noticia muy polémica cuando Francia Márquez dijo que el correo le había rebotado y que eso no era problema de ella. Básicamente, todo eso que se responde en el cuestionario es motivo para radicar la moción de censura. El, el funcionario va, responde las preguntas y si no cumple con las expectativas de los congresistas, ahí es cuando se radica la moción. Ahora, todo depende de lo que responda en el cuestionario y todas las respuestas van a estar directamente en las actas de las sesiones, ya sea de consejo, de asamblea o de congreso en su defecto. Pero básicamente todas las mociones tienen que estar pues motivadas bajo un cuestionario. Yo voy a ser abogado del diablo. Y es que me digan a mí que están las actas, que consignan, ay, que dejó constancia. ¿De qué sirve eso? O sea, de verdad, ¿de qué sirve que se deje constancia, que queden las actas, que diga esto, que diga lo otro, cuando se sigue exactamente igual, cuando la realidad de pronto es la misma? Y voy en línea con un comentario que dice José Jaravía desde Cartagena. Es inútil porque quienes lo promueven lo hacen para presionar a los ministros para que, ojo, para que les favorezcan en contratos, nombramientos y demás. Está diciendo la gente, en este caso José, ese tipo de cosas. Es porque existe, por supuesto, una percepción del Congreso no muy buena. O sea, Julie, no es buena la percepción. Entonces dicen nombramientos, cargos, vean lo que pasó, por ejemplo, con unidad de gestión de riesgo en este gobierno, con obviamente centros poblados, con el contrato de Budinem en otros, y así ha sucedido todo el tiempo en la historia política de Colombia. La gente no confía y cree que este tipo de mecanismos no sirven y que queden en constancia, pues no van a funcionar. Y realmente eso es, pues las constancias del Congreso tienen su función. ¿No? Más allá de todo, es la manera en la que los congresistas de alguna manera se pueden salvar o tienen ahí como un comodín de, no, pues, por ejemplo, con los impedimentos, no, que yo no podía votar esto, pues, y me votaron negativo mi impedimento, pues yo dejo constancia de que si considero que estoy impedido, yo me retiro Mm. del recinto porque no voy a votar, eso queda en constancia. Pero decir eso con relación a las mociones de censura considero que no es lo más adecuado o apropiado, porque no podemos generalizar. O sea, si bien pues, el Congreso no tiene una muy buena percepción de la ciudadanía, no podemos generalizar y decir que todas las mociones de censura que se convocan, que se citan, son porque no les han cumplido con acuerdos, con contratos, con cosas, porque realmente detrás de muchas sí puede haber un control político real, verdadero, o sea, puede ser cierto, puede estar fundamentado en hechos de verdad relevantes y preocupantes. Y más allá de que quede en constancias, que quede en actas, todo eso es la labor de hacer control político y responsabilizar a ese funcionario, a esa persona de algo que está sucediendo y que de una u otra manera no está bien o que quedan muchas dudas, quedan muchas cosas por esclarecer y eso también es lo que se quiere cuando ellos vienen aquí. Precisamente lo que decía nuestro compañero, hay unos cuestionarios, hay unas preguntas que ellos deben contestar y esas son todas las cuentas y los informes que deben traer aquí al Congreso para decir si hicimos bien nuestra labor. Juzguen ustedes con toda la información que estamos dando si lo hicimos bien.
Miguel, ¿qué opinas tú? Además porque dicen ustedes que es con firmas, ¿no? O sea, son las firmas las que avalan porque son representantes de los colombianos que están en el órgano legislativo. Bueno, Juan, yo siento que acá todo viene y nace de la misma sociedad. Digamos que evidentemente el Congreso tiene una mala percepción y es más que evidente por la inasistencia de los congresistas, por los escándalos, las polémicas que están dentro de la corporación, pero al mismo tiempo no caemos en cuenta en que nosotros mismos somos quienes elegimos a las personas que nos representan. Entonces, tenemos que partir de ese hecho en, primero, tener conciencia política para votar realmente por una persona que tenga conocimientos y que tenga capacidad. Es que todo De es hecho, una hace poquito cadena, ¿no? nosotros hablábamos. Exacto, todo es en cadena. Y hace poquito nosotros hablábamos, es que hoy en día la política se convirtió en votar por el que me cae mejor y el que gasta más plata en campaña, el que me da más tamales, el que tiene el mejor diseñador gráfico, pero no es la persona que tenga más conocimientos legislativos, ni más ética, ni más moral, sino simplemente se convirtió como en una carrera del más popular. Y no solamente lo vemos acá en Colombia, lo vemos en un montón de países, en México, con los actuales los politiktoks y un montón de cosas. Entonces, básicamente siento que de ahí comienza la cadena y ya pues por eso es que en el Congreso pasa lo que pasa. ¿Qué vaina? Yo les tengo otra duda. ¿Qué diferencia hay de una moción de censura a un control político? Ayer vimos un control político en comisión, justamente al ministro Pedro Sánchez, en Comisión de Derechos Humanos con toda la situación de bombardeos. Asistieron todos los representantes a la Cámara, en este caso porque eran los que estaban citando, estuvo la defensora del pueblo, estuvo el ministro, pero la gente sí se preguntaba qué diferencia hay de un control político a una moción de censura cuando se está obviamente discutiendo el mismo término o la misma situación de orden público, en este caso de los bombardeos, Julie. Bueno, empezando por el término que tienen para citar. O sea, el término para citar una moción de censura que tiene consecuencias graves como es que si votan positivo, pues la consecuencia es que el funcionario público sale de su cargo, tiene que ser retirado de su cargo. Eh, Son 10 días, o sea, se la radican hoy, entonces tienen 10 días para citar y luego tienen entre el tercero y décimo día para votar la moción, pero la principal diferencia está en que en un control político no, el funcionario no se retira de su cargo. O sea, no, el funcionario no es retirado de su cargo si la votación resulta positiva o negativa, o si los congresistas consideran que sus explicaciones son suficientes, si son adecuadas, si son correctas. Esa es como la principal diferencia. Esa es la principal diferencia y la consecuencia realmente de la moción de censura que no tiene el control político. Y además, en la moción de censura no es necesario llevar un cuestionario. En cambio, el control político sí requiere un cuestionario, porque los funcionarios que son citados deben ceñirse al cuestionario, a las respuestas que dieron y las preguntas, el debate alrededor del hecho que suscitó esa citación a control político, debe también ceñirse a ese cuestionario. O sea, Realmente o eso sea también lo vimos una moción de censura es más amplio. O sea, es más amplio para los congresistas en el momento de debatir. son básicamente lo mismo, realmente son básicamente lo mismo, porque también se le pueden enviar preguntas, un cuestionario al funcionario, como de cosas o información realmente que se necesita para el debate de la moción de censura. Pero la principal diferencia consiste en que en la moción de censura, si es votada positiva por el número con el número de votos que se requiere, el funcionario debe ser apartado del cargo, o sea, automáticamente debe ser retirado del cargo. Eso no sucede con la situación de control político. Lo que hacen los funcionarios cuando vienen aquí a hacer control político es darle unas explicaciones también y unos informes al Congreso respecto de unos hechos, pero eso no ocasiona su retiro del cargo. Claro, claro. Miguel, con esto que acaba de decir Juliet, obviamente, ¿por qué se cita una moción de censura y no a un control político? Cuando las situaciones de calibre como los bombardeos, por ejemplo, de esta semana, como los informes que presentan medicina legal de los menores de edad asesinados por estos bombardeos, ¿qué peso? Obviamente si la moción de censura es para retirar del cargo al ministro, pero pues se sabe que de pronto hay más en Cámara de Representantes, que el gobierno tiene todos los votos. ¿Qué peso va a poder tener una moción de censura a diferencia de un control político? Bueno, a mí me gusta explicar todo con ejemplos. Haga de cuenta o hagamos de cuenta que los congresistas son los niños que van al colegio.
¿sí? Y dentro de esos niños hay alguien que le pegó a alguien, ¿sí? Ese alguien que le pegó a alguien pueda que sea un ministro. Entonces va la profesora, primero pregunta qué pasa y le dice, bueno, hace ciertas preguntas. Esas ciertas preguntas básicamente es un control político. El Congreso llama a un funcionario y le dice, listo, venga, responda. ¿Qué hizo con esta plata? ¿Qué hizo con este programa? ¿Cuáles fueron las personas beneficiadas? Y demás. Si el control político sale con un efecto bueno, es decir, la persona responde todo a cabalidad y cumple con las expectativas, excelente. Si el control político, por el contrario, no, la persona no sabe defenderse con cifras, con documentos y demás, ahí es cuando es el primer signo de alerta para el Congreso para decir, oiga, vamos a requerirlo por una moción de censura porque de verdad usted no Mm, está cumpliendo con las funciones y usted no está rindiendo en su cargo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un control político y la moción de censura. Una es la causa y el otro es el efecto. ¿Sí? En resumen, para no enredarnos un poquito. Y digamos que el peso de la moción de censura es que uno es un reproche público diciéndole al país, oiga, esta persona está haciendo todo mal, por eso normalmente optan por renunciar antes de que lo saquen. Dos, adicionalmente les va a tachar su hoja de vida. Y tres, pues evidentemente, pues va a demostrar que el gobierno no está rindiendo con su programa de gobierno, con su plan de desarrollo, y que eso que está haciendo esa persona está totalmente desequilibrado y fuera de lo que evidentemente está dentro de su organigrama, por decir así. Entonces, básicamente ese es como el peso de la moción de censura. Ahora bien, ya todo depende, vuelvo y digo, de los acuerdos. Si el gobierno dice, bueno, sí, de pronto esta persona ya es muy evidente que la embarró, entonces mejor renuncie. O en renuncio. cambio, por ejemplo, con Benedetti, que dice, no, mejor quédese porque yo estoy 100% seguro que se está cumpliendo todo bien. Oigan, Ya depende directamente de los acuerdos. me queda poco tiempo, así que en 30 segundos para ir cerrando, además me llama mucho la atención porque todo el mundo comentó sobre la moción de censura. Eh, Recordemos que Pedro Sánchez también tuvo una moción de censura en septiembre, si no estoy mal, y pues se le votó negativo y él continuó en su cargo. Esto quiere decir, para cerrar, Julie, que una moción de censura sí funciona como control, sí funciona como ser garantes de una propuesta de gobierno, por ejemplo. Sí, la verdad considero que sí. Considero que la moción de censura sí funciona, de pronto no al tenor estricto de la norma, pero sí funciona en el sentido de eh, eh, establecer ese control o realizar ese control y y establecer unas responsabilidades del funcionario respecto a lo que hizo o dejó de hacer. Y esto puede derivar en muchas cosas, en que ellos, escuchando todas las críticas y los cuestionamientos de de los representantes, de los congresistas, tomen medidas al respecto. También el efecto que se quiere realmente cuando son Claro, hechos muy graves, hechos relevantes, claro. que, que voluntariamente se retiren de sus cargas. Oye, Migue, tú, que, o sea, obviamente sí, porque además ayuda a preservar también los intereses del votante, ¿no? Porque estamos hablando de que hace parte de un programa del ejecutivo de un presidente. Bueno, Juan, yo siento que la moción de censura, como dice nuestra compañera, estrictamente no cumple su función, pero sí da algo importante y es que da un signo de alerta, da una advertencia, como que, oiga, le tenemos los ojos encima, tiene que hacer realmente las cosas bien y cumplir con ese plan de desarrollo, cumplir con las metas que tiene en su dependencia y sobre todo invertir los recursos en donde realmente se deben invertir. Y es ahí donde comienzan a oficiar a Procuraduría, Contraloría y ya las entidades de control van a estar más pendientes de ese caso en específico. Muchísimas gracias a ustedes dos, Julie. Espero verte pronto aquí en Que No Le Metan Cuento. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan, por esta invitación y espero de verdad volver a participar en este espacio. Migue, a ti también muchísimas gracias. Juan, gracias a ti, al canal Caracol, al noticiero, por permitirnos dar este espacio y sobre todo generar estos espacios de debate para que los jóvenes nos sigan comiendo cuentos. Y así vamos a tener estos espacios todos los jueves. Ustedes saben de Que No Le Metan Cuento, espacio político. Y aquí vamos a tener muchos invitados. Hoy fue el tema de moción de censura. En la otra semana, ustedes también nos ayudan a saber qué quieren hablar de política en Que No Le Metan Cuento. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.